Buen día y un cordial saludo. El día de hoy hablaremos acerca de los delitos relacionados con la contabilidad, según lo estipulado en el Código Fiscal de la Federación, acompañado de mi equipo, el cual está conformado por Mario Aguilar, Liliana Arbizú, Edwin Jau, Carlos Calixto y Ana Novelo, y su servidor Gerardo Cordero. Para abordar este tema es importante mencionar que esta información se encuentra en el artículo 111 y 111 bis del Código Fiscal de la Federación. De igual manera, es importante mencionar que la fracción 1 de este artículo se deroga, por lo que procederé a hablar acerca del artículo 111, fracción 2 del Código Fiscal de la Federación, el cual nos habla acerca de un delito causado por el registro de la información contable. Específicamente, nos dice que si se registran operaciones contables, fiscales o sociales en dos o más libros contables o en más sistemas contables, se estará infringiendo esta fracción, es decir, que se estaría haciendo lo contrario de lo que se debe. Una interpretación muy sencilla podría ser una entidad o una persona que está registrando sus operaciones en diversos eh, libros o sistemas contables, estaría incurrida en el delito. Sin embargo, esto no significa que una entidad o una persona pueda tener diversos libros contables. Nos dice que si estos libros contables tienen diferente información o los sistemas contables tienen diferente información de las operaciones, estaría incurrido en el delito. Pero si la persona o la entidad maneja diversos libros o sistemas contables con una misma información o un mismo registro de operaciones, esta persona no estaría incurriendo en el delito. La sanción que se impone a este delito, el artículo 111 establece que se impondrá una sanción de 3 meses a 3 años de prisión a quien incurra en este delito. Muy buenos días, mi nombre es Edwin y yo les voy a hablar de las siguientes fracciones que estaremos viendo en el artículo 111 del Código Fiscal de la Federación. Hablaré de fracción 3. Esta, de acuerdo al artículo 111, se determina que la fracción 3 es que toda persona o contribuyente que trate de ocultar, alterar o destruir los registros o los sistemas contables, incluyendo sus respectivos asientos, estos estarán cometiendo una sanción grave. La interpretación o el ejemplo viene siendo, como nos está explicando el artículo 111, fracción 3, es que toda persona o contribuyente que no cuente o no pueda demostrar físicamente estos documentos, ya sea los sistemas contables o sus registros, ante la ley fiscal, estos estarán cometiendo un delito. ¿Cuál es la sanción que se le impone de acuerdo a este delito? De acuerdo al artículo 111, fracción 3, toda persona que no pueda mostrar estos documentos físicamente ante la autoridad fiscal tendrá una sanción de 3 meses o 3 años de prisión, dependiendo del tiempo que haya pasado. Ahora, el siguiente es la fracción 4. Esta, de acuerdo al artículo 111, fracción 4, toda persona o contribuyente que determine una pérdida como una falsedad, esto a través de los registros contables, estará cometiendo un delito. La interpretación o el ejemplo es que toda persona o contribuyente que determina una pérdida ante el sistema contable a través de la ley del impuesto, en el caso del ICR, para no pagar otros ciertos impuestos, estos estarán doblegados a una sanción, ya que estarían esquivando cierto pago que deberían de hacer cuando
reflejan estos documentos ante las autoridades fiscales. La sanción que se le impone de acuerdo a este delito, de acuerdo al artículo 111, fracción 4, esta irá de 3 meses o incluso hasta 3 años de prisión. Buenos días, profesor, compañeros. Yo les voy a hablar sobre el artículo 111, fracción quinta del Código Fiscal de la Federación, en donde se establece que se considera un delito cuando el responsable omita la presentación por más de 3 meses de la declaración informativa a que se refiere el primer párrafo del artículo 214 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, o de igual manera presentarla en forma incompleta como lo dicta la ley. A continuación, les voy a dar una interpretación sobre este artículo, fracción quinta, el cual, si recordamos bien, todos los contribuyentes deberán de presentar en el mes de febrero de cada año ante las oficinas autorizadas la declaración informativa. En esta misma declaración debe estar la información que se solicita, la cual es todos los ingresos que se hayan generado o generen en el ejercicio inmediato. Claro, no hay que olvidar que toda esta información debe estar acompañado con los estados de cuenta correspondientes. Los estados de cuentas por depósitos, por inversiones, ahorros o cualquier otro caso. Y también toda la documentación deberá de estar de carácter general establecida por el Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Ahora, se considera que el contribuyente omitió la presentación de la declaración informativa cuando no contenga la información relativa a la totalidad de los ingresos que el contribuyente haya generado o genere. Todo esto debe estar sujeto al régimen fiscal preferente que corresponde al ejercicio inmediato anterior. Ahora, este es un delito, a este tipo de delito se considera omisión simple. Esto es porque consiste en omitir la declaración esperada por la autoridad fiscal y por ende tiene una sanción según lo dicte la ley. Y la sanción puede ser de 3 meses a 3 años de prisión, depende de qué tan grave sea la situación. Ahora, hablaremos sobre el artículo 111, fracción sexta del Código Fiscal de la Federación, en el cual se establece que se considera un delito cuando alguien divulgue, haga uso personal o indebido a través de cualquier medio o forma de la información confidencial que afecte la posición competitiva proporcionada por terceros, a que se refieren en los artículos 46, fracción cuarta y 48, fracción séptima del presente código. A continuación vamos a dar una interpretación sobre este mismo artículo, el cual se menciona que este tipo de delito puede ser considerado nuevo. Con ello se busca proteger la privacidad de la información catalogada como confidencial, que haya sido proporcionada por terceros respecto a operaciones comparables. Y se refiere básicamente a las compulsas a que afectúa la autoridad fiscal. Por ende, este artículo, esta fracción sexta, quiere proteger toda esta información personal y privada de la empresa para que no sea manipulada para un bienestar personal y obviamente no afecte a la posición competitiva de la empresa. Si alguien comete este delito, hay una sanción que se pondrá de 3 meses a 3 años de prisión conforme lo marca la ley. El artículo 111 en su fracción 7 del Código Fiscal de la Federación se encuentra derogada o anulada. El artículo 111 en su fracción 8 del Código Fiscal de la Federación se establece que se convierte en un delito la acción y práctica del uso de información falsa o modificada en actividades ya sean contables, fiscales y así como en las transacciones, como
Todo esto para manipular los asientos contables y resultados a conveniencia de una organización o de una persona, haciendo uso de igual manera de documentación falsa, en lo cual lo que establece la ley es que por esta práctica se va a otorgar una sanción por el delito de 3 meses a 3 años, dado a que algunos de los individuos se atreven a diligenciar información falsa en sus asientos contables y en sus estados de resultados, con la esperanza de no ser detectados por la autoridad tributaria. De esta manera, no son conscientes de que hacer uso de información falsa en las actividades financieras con tal de obtener un resultado deseado como mejorar índices, obtener un crédito bancario u obtener beneficios tributarios puede resultarse en una sanción como ya está indicada en la ley del Código Fiscal de la Federación. Buen día, mi nombre es Ana Laura Zapata Novelo y yo les voy a hablar sobre el artículo 111 bis, fracción primera del Código Fiscal de la Federación, el cual establece que se impondrá una sanción de 3 a 8 años de prisión según su gravedad a quien no mantenga o no cuente con los programas informáticos correctos para llevar una adecuada contabilidad de los controles volumétricos, según lo estipulado en el artículo 28, fracción primera, apartado B, tratándose de personas que fabriquen, produzcan, procesen, transporten, almacenen, incluyendo almacenamiento para usos propios, distribuyan o enajenen cualquier tipo de hidrocarburo o prolífero, así como los programas informáticos. Se debe contar con dictámenes emitidos por un laboratorio de prueba o ensayos que determinen el tipo de hidrocarburo o prolífero del que se trate y el octanaje en el caso de la gasolina. También se debe contar con el objeto de sus operaciones y sus existencias, mismos que formarán parte de la contabilidad del contribuyente. Estos contribuyentes están obligados a asegurarse de que los equipos y los programas informáticos lleven controles volumétricos y operen correctamente en todo momento. Para tal efecto deberán adquirir dichos equipos y programas, obtener los certificados que acrediten su correcta operación y funcionamiento, así como obtener los dictámenes de laboratorios señalados. El siguiente artículo 111 bis, fracción segunda del Código Fiscal de la Federación. Este artículo establece que se impondrá sanciones por destrucción por lo estipulado en el artículo 28, fracción primera, apartado B, tratándose de la fabricación, producción, transportación de hidrocarburos y petrolíferos de los cuales hayan sido destruidos, alterados o inutilizados a conveniencia propia. Esta sanción puede variar de 3 a 8 años de prisión, según su gravedad, dependiendo de la alteración de dichos programas volumétricos, así como los libros, los sistemas y los registros contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, libros y registros sociales, control de inventarios, método de evaluaciones, discos y cintas, o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos. Todos estos equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal deben tener sus respectivos registros, además de la documentación comprobatoria de todos los asientos respectivos. Toda información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, las cuales acrediten sus ingresos y deducciones. Artículo 111 bis, fracción 3 del Código Fiscal de la Federación. En el artículo 111 bis, en su fracción 3 del Código Fiscal de la Federación, dice que se impondrá una sanción de 3 a 8 años de prisión a quien realice, permita o entregue a la autoridad registros falsos que induzcan al error, incompletos o inexactos en los controles volumétricos a que hace referencia el artículo 28, fracción 1, apartado B de este código. Por lo tanto, se puede interpretar que se sancionará cualquier acción de uso y registro indebido de información
entregándose a la autoridad. Básicamente, con ello quiero hacer énfasis a la falsedad de datos contables, teniendo en consideración que los registros falsos pueden consistir en efectuar anotaciones y también asientos inexistentes en los libros y registros. Un ejemplo que quise dar fue básicamente dar el momento en el que se realiza tal acción que de manera intencional, es decir, dolosamente, ya no solo es una fracción tributaria, sino que se convierte en un delito tributario y por ende también supone la imposición de penas privativas de libertad. Cuando se realiza este tipo de delito, tiene una imposición de 3 a 8 años según se evalúe la seriedad del asunto.